Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, te damos gracias. Gracias por esta bendición, Dios. Apreciamos tanto este lugar. Ahora, después de 5 meses de no reunirnos los miércoles, poder venir, Señor, ante ti y poder venir a poder estar juntos en comunión unos con otros, conocernos más, orar juntos, estudiar tu palabra. Te pedimos, Dios, que en esta tarde tu Espíritu Santo nos guíe, nos llene de ti, de tu palabra, Dios, que podamos entenderla, abrir nuestro corazón. Que bendigas cada persona que está aquí, Señor. Bendice cada corazón que hoy viene dispuesto a ti, Señor, con un corazón hambriento de tu palabra, de tu presencia, Dios. Bendícelos, Dios. Bendice tu palabra hoy. Gracias por este tiempo, Dios, por este lugar. Gracias, Dios, porque podemos estar aquí en un lugar seguro, listos para recibir tu palabra. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra serie que estamos llevando en la carta a los Hebreos. Ha sido una gran bendición. Vamos a continuarla después de mucho tiempo y yo sé que va a ser una palabra muy especial para ti y Dios va a hablar a tu vida. Quiero contarte como introducción de este hombre que ves en la pantalla, el famoso Winston Churchill. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de él? Es un personaje histórico muy famoso. Le decían el viejo Bulldog porque era un hombre muy sabio y muy inteligente. Y en sus últimos tiempos, ya en sus últimos años, lo invitaron a la graduación de la escuela donde él se graduó para que le diera un discurso a los estudiantes que se graduaban. Entonces era un momento muy expectante. Obviamente pues era el famoso Winston Churchill que iba a esa universidad a dar ese discurso a los que se estaban graduando, y los jóvenes estaban emocionados de escuchar al famoso Bulldog que les diera un consejo muy sabio para enfrentar sus carreras. Y ellos esperaban que Winston Churchill, obviamente era muy buen orador, esperaban que les diera un súper discurso de horas, y él se levantó, tomó el micrófono y dijo lo siguiente: nunca se rindan, nunca se rindan, nunca, nunca, nunca. Dejó el micrófono y se sentó. Fue todo su discurso, y fue un discurso que los estudiantes recordaron y les sirvió durante todos los retos que enfrentaron, y fue mucho más poderoso que haber dado un discurso de horas. Cuando yo leí esto dije, es exactamente lo mismo que el Señor nos dice en su palabra a un cristiano como tú y como yo, que amamos a Dios y que queremos perseverar agradándole, y enfrentamos muchos retos en este mundo y que a veces nos desaniman y que a veces nos alejamos un poco, pero hoy el Señor te va a decir a través de su palabra: nunca te rindas, nunca te rindas, nunca, nunca, nunca. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han pensado en renunciar? No levantes tu mano. Pero ¿sabes qué? Si la levantáramos fuéramos todos, porque este caminar cristiano, este caminar en esta vida, en este mundo tan difícil, porque es contrario a lo que Dios establece, a veces nos desanima, ¿verdad que sí? Por eso hoy vas a recibir una palabra de ánimo cuando continuamos en la serie de Hebreos, y si estás tomando notas, apúntalo. Este sermón se titula Firmes y Adelante. Firmes y Adelante. Esa es la palabra que Dios va a traer a tu vida hoy para animarte a seguir adelante independientemente lo que has pasado hasta hoy. Si ha sido difícil esta pandemia o no, si te enfriaste un poco, te desanimaste, pero hoy estás aquí y eso es una gran bendición. ¿Sabes? Es tan importante esta palabra, y cuando leí la palabra que Juan Carlos es quien hace el orden y asigna a quién le toca los textos, y cuando me dio este texto dije, exactamente, es el texto que necesitamos en esta pandemia donde muchos se han desanimado, donde muchos se han enfriado y donde muchos han caminado lejos del Señor. Mucha gente en esta pandemia le ha sucedido eso. No sé si tú conozcas a alguien, pero ha sucedido eso, y es algo que me duele como pastor. Por eso yo ya quería retomar las actividades lo más rápido posible, porque sé que tú necesitas esto, necesitas una palabra de parte de Dios, porque no es fácil estar allá afuera y menos en esta pandemia. Entonces hoy el Señor va a decirte firmes y adelante, a seguir adelante en lo que el Señor tiene para tu vida. Si pecaste, si te alejaste del Señor, si cometiste
cosas que hoy te arrepientes, si te enfriaste, pide perdón a Dios, iniciemos de nuevo y enfrentemos los retos que Él tiene para ti y para mí en esta vida, confiando en Dios. Amén. Bien, entonces por favor abre tu Biblia en Hebreos capítulo 10, Hebreos 10, ahí vamos a continuar y vamos a iniciar del 23. Hebreos 10, 23, por favor ahí en tu Biblia, y te vas a dar cuenta que Dios realmente habla en el momento preciso con ese versículo que es literal para lo que estamos viviendo ahorita. ¿Ya estás ahí en el versículo 23? En Hebreos 10. Bien, antes de leerlo, quiero explicarte rápidamente el contexto de lo que vamos a leer para entenderlo correctamente. La carta a los Hebreos fue escrita a un grupo de cristianos que estaban pensando seriamente en volver atrás. Otra vez, y ponme atención en esto para que puedas absorber la esencia del pasaje. La carta a los Hebreos fue escrita a cristianos que estaban pensando seriamente en volver atrás. En el caso de ellos, volver atrás a sus tradiciones, a sus costumbres del judaísmo, porque de ahí venían ellos. Entonces ellos estaban desanimados y estaban considerando regresar y dejar lo que Dios, la esperanza que Dios les había dado. Entonces, en este texto, el autor de Hebreos les da un mensaje directo para decirles: señores, no, para atrás no, firmes y adelante a lo que el Señor tiene para ti, y eso es lo que el Señor dice también para ti y para nosotros. Entonces, yo quisiera pedirte que puedas abrir tu corazón a esta palabra y que puedas pensar eso. Lo que sucedió de las 7:49 para atrás, déjalo en el pasado. Si tienes que pedir perdón a Dios por algo, pídele perdón, Él va a perdonarte si lo haces de corazón, y voltea hacia lo que el Señor tiene para ti en adelante, de hoy en adelante, ¿de acuerdo? Y que este momento sea un momento que puedas aprovechar para reiniciar tu relación con Dios, o para que haya un nuevo denuedo en tu corazón por el Señor, un nuevo fuego por una vez más acercarte aún más al Señor, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a estar viendo, y por favor apunta esto, 3 maneras de mantenerte firme y adelante. 3 maneras de mantenerte firme y adelante. Estas 3 maneras que te las vamos a dar así súper prácticas para que las tomes y las apliques en tu vida, te van a ayudar muchísimo para avanzar y para no quedarte atrás. El pasado, lo que hiciste en el pasado puede ser algo que te esclavice, por eso tienes que ver hacia el frente hoy. Bien, vamos a leer entonces el primer versículo en tu Biblia, por favor. Vamos a leer el versículo 23. Ahí en tu Biblia léelo. Si no tienes Biblia, aquí está en la pantalla. Yo te sugiero que traigas Biblia, porque si lo ves ahí con tus ojos y puedes subrayar, es mucho mejor. Dice así el versículo 23: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Una vez más, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Entonces, cuando dice aquí el autor de Hebreos, mantengamos firme, pudiéramos también traducirlo considerando el significado original de esa frase, es agárrate fuerte. Agárrate fuerte. ¿De qué te vas a agarrar fuerte? De la profesión, dice, de la profesión de nuestra esperanza. Profesión significa confesión, afirmación, estar de acuerdo, es decir, de lo que has creído, de lo que Él te ha mostrado, de su palabra, de la fe que Él ha puesto en ti. Cuando pases por un momento difícil, te tienes que agarrar fuerte de esos principios que han sido principios que te han bendecido, la fe que has tenido en Él, las promesas que Él te ha dado, porque dice ahí, al final dice, porque fiel es el que ¿qué? El que prometió. Qué gran versículo para poder mantenerte firme y adelante en medio de esta pandemia que estamos pasando, o cualquier cosa que hayas pasado. El Señor te dice hoy, agárrate fuerte. ¿De qué? De la esperanza que Él ha puesto en ti, la fe que ha puesto en ti, de creer sus promesas, porque Él es fiel y Él no va a fallar, independientemente si estamos en pandemia o no. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Por eso, la primera manera de mantenerte firme y adelante, apúntala en tus notas, es sostente fuerte de tu fe. Sostente fuerte de tu fe. Y esto yo creo que todos aquí
van a estar de acuerdo conmigo y se van a identificar con eso. Cuando pasas por momentos difíciles, la fe es lo que te mantiene, ¿verdad que sí? Esos momentos donde has sufrido, donde han pasado cosas desagradables, o hay peligros o amenazas, o hay situaciones de enfermedad o de conflictos o dificultades, y empieza a venir el miedo, la preocupación o el desánimo, rápidamente, si eres un hijo de Dios que ha creído en la esperanza que hablan las Escrituras, rápidamente, por instinto, tu corazón se aferra a las promesas de Dios. Recuerda las promesas de Dios y eso te mantiene para seguir adelante, ¿verdad que sí? Y puedes decir, ¿cómo le hace esta persona para lo que está sucediendo tan difícil en su vida y lo veo que se mantiene firme? ¿Cómo le hace? Se sostiene de la fe que el Señor ha puesto en ti, porque sabes que el que prometió es fiel. Y aunque no veas claro, tú puedes confiar en que sus promesas son reales y va a cumplir, ¿verdad que sí? Pero mira la indicación del autor de Hebreos una vez más. Dice, mantengamos firmes sin ¿qué? ¿Sin qué? Sin fluctuar. Eso es muy importante, iglesia. Fluctuar significa ceder, doblar o titubear, vacilar, oscilar de un lugar a otro, cambiar alternativamente. Cuando estamos titubeando, cuando estamos vacilando, cuando estamos dudando, cuando estamos cediendo a lo que no debemos de ceder, cuando estamos doblándonos o cuando estamos cambiando alternativamente, eso sucede cuando estamos caminando un poco lejos del Señor. Créeme que en esta pandemia he visto a muchos titubear, he visto a muchos ceder a cosas que no deberían de ceder, o que antes, que estaban encendidos por el Señor, no cedían a eso, no aceptaban eso en sus vidas, no toleraban en sus vidas eso, y poco a poco se van enfriando. Y como no había reuniones, y pues la transmisión por las redes sociales no es lo mismo, y mucha gente no las ve, o dice, luego la veo, y hay muchas distracciones, y obviamente no es igual a ahorita que estás concentrado viendo la palabra, escuchando la enseñanza. Obviamente eso enciende tu vida, ¿verdad que sí? Entonces el autor de Hebreos veía que estos cristianos, inspirado por Dios, él sabía que esos cristianos estaban titubeando, estaban vacilando en regresar o alejarse del Señor. No voy a pedir que levantes tu mano, pero quizás alguna vez tú has titubeado en eso. Entonces mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Alguna vez te has sentido desanimado y eso hizo que titubearas o menguaras en tu relación con Dios? No levantes tu mano para no exponer a nadie, pero si la levantaras, estoy seguro que todos la levantaríamos, hasta yo, porque es parte de nuestro caminar, porque somos humanos y porque estamos en un mundo difícil, en un mundo contrario, y muchas veces nos desanimamos. El problema es cuando en esos titubeos te pierdes, cuando en ese cambio empiezas a ceder a cosas que destruyen tu vida y te alejan de Dios totalmente. Por eso es muy importante que hayas venido hoy, porque quizás tú has titubeado o has dudado o has vacilado en tu relación con Dios, y hoy vas a salir por esa puerta firme y adelante, una vez más renovado con el Señor, encendido de nuevo por el Señor, para caminar como Él quiere que camines. Amén. Bien, entonces agárrate fuerte de la fe que te ha dado esperanza, porque Jesús es fiel a todo lo que te prometió. ¿Cuántos dicen amén? Por eso te puedes confiar una vez más en Él. Yo muchas veces que he pasado por momentos difíciles, llego al punto donde lo único que me sostiene es mi fe en Jesús, porque digo, independientemente de lo que suceda, independientemente si yo me equivoqué o no me equivoqué, o pequé o no pequé, Jesús sigue siendo fiel y sus promesas son verdad y Él las va a cumplir. Y eso es mi bote salvavidas en cualquier océano de dificultad, ¿verdad que sí? Entonces, una vez más, yo quiero animarte con esa palabra que hoy nos lleva el autor de Hebreos, que realmente tú puedas considerar eso, independientemente de lo que sea. Lo que no va a cambiar y que nadie pueda hacer que cambie es la fidelidad del Señor Jesús. Como Él mismo dice, aunque tú y yo somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y eso te va a sostener en donde quiera que estés y lo que estés pasando. Entonces, no veas las circunstancias en el sentido de poner tu fe en eso o tu enfoque en eso, sino en el Señor Jesús. Él es inmutable y Él nunca cambia. Amén. Mira lo que dice
la versión traducción del lenguaje actual, en este mismo versículo, dice: sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Esto de fluctuar lo traduce esta versión: no dudar ni un instante. Sigamos confiando en Dios, iglesia. Él nos va a salvar. ¿Cuántos dicen amén? Si estás pasando por un momento difícil, o si no vas a pasar, recuerda esta promesa. Puedes confiar en Dios porque Él te va a salvar. El Señor Jesús te va a salvar. No lo dudes ni un instante, porque Él es fiel y va a cumplir lo que te prometió. Amén. Entonces, ¿cómo puedes sostenerte fuerte de tu fe en medio de esta pandemia? ¿Cómo puedes hacerlo en la práctica? Ya sabes que aquí en la iglesia lo que nos importa muchísimo es que te quede clara la palabra y que entiendas cómo ponerla en práctica. Para eso es esta pregunta. ¿Cómo puedes sostenerte fuerte de tu fe en medio de esta pandemia? Lo que sucede es todo lo contrario. Esta pandemia te enfría y te aleja. Por lo tanto, lo que debes hacer es todo lo contrario cuando te enfrías. Necesitas estar constantemente recordando, creyendo y confesando las promesas a través de la lectura, el estudio y la palabra y la oración. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es tan importante la iglesia. Por eso es tan importante la reunión, iglesia. Porque aquí a eso vienes. Totalmente. Vienes y nosotros te clavamos en las promesas de Dios y te las recordamos y te las volvemos a decir, y tú las recibes, las crees, las confiesas, y cuando sales y enfrentas la tormenta, te mantienes, te sostienes fuerte de la fe que Dios puso en ti, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió esta pandemia? Muchos se alejaron de esto. Se alejaron de las promesas de Dios, de estar en la palabra, de estar en la oración, de estar en los hermanos, y eso obviamente te fue enfriando, y en un mundo totalmente contrario, pues el mar te ahogó. Por eso es importante que regresemos una vez más firmes y adelantes y estar estudiando constantemente la palabra de Dios, y eso te da la fe que necesitas para poder sostenerte. Sigamos leyendo, por favor, ahí en tu Biblia. Vamos a leer el 24 y el 25. Hebreos 10, 24 y 25. Dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Otra vez: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Yo creo que por eso Juan Carlos me dio a mí este texto, ¿verdad? Porque quería que hablara de ese famoso versículo de no dejando de congregarnos, que es crucial ahorita en este tiempo de pandemia, ¿verdad que sí? Pero si te fijas, el autor de Hebreos, inspirado por Dios, primero está hablando, te dice: mantengamos firmes sin fluctuar, es decir, firmes y adelante. Y la primera manera que nos habló fue de la fe que Dios ha puesto en nosotros, ¿verdad que sí? Pero ahora mira lo que nos lleva. ¿Cómo podemos mantenernos firmes y adelante y sostenernos en medio de esta pandemia? De acuerdo a esos dos versículos, ¿de quién está hablando? ¿Alguien me puede decir? Exacto. De unos y otros, ¿verdad que sí? Y esto es una gran verdad, y que me encanta que venga este texto en este preciso momento tan importante, y apúntala en tus notas. La segunda manera de mantenerte firme y adelante es: sostente fuerte de tus hermanos. Sostente fuerte de tus hermanos. Muy importante. Gracias a Dios que me ha rodeado de hombres que lo aman, y que he podido estar durante toda esta pandemia, aunque hubo un tiempo que no nos reuníamos, que pude estar en comunión con ellos, que me animan, que me impulsan, que me puedo apoyar en ellos cuando estoy titubeando. Gracias a Dios por esos hermanos que están aquí, y por otros que hoy no pudieron venir, que son hombres cerca de mi vida que siempre me animan. Me reúno con ellos, vamos a comer o venimos aquí a la iglesia y salgo renovado, dispuesto a seguir adelante, y me puedo sostener de ellos, y sé que lo que necesite, yo puedo hablar con alguno de ellos y puedo sostenerme en ellos, que lo he hecho muchas veces, ¿verdad que sí? Qué importante, iglesia, es esto. Qué importante es la comunión unos con otros.
Y eso es lo que se ha visto afectado en esta pandemia. La versión Nueva Traducción Viviente dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. La palabra que en tu Biblia dice alentarnos, esta versión lo dice motivarnos, que esa es la definición. Motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. ¿Sí o no? Cuando vienes aquí, y sobre todo los miércoles, por eso están los miércoles, porque son reuniones exclusivas de hombres y de mujeres, donde te motivas unos a otros, se alientan unos a otros, se estimulan unos a otros a seguir firmes y adelante, ¿verdad que sí? Muchas veces ha sucedido. Por eso es tan importante, y yo defiendo, no porque yo sea el pastor y quiera que estés aquí el miércoles y el domingo, porque sé lo importante y necesario de estar reunido con tus hermanos. Ahorita al final vamos a tener una dinámica de grupos, como siempre lo hacemos los miércoles. Ahora los van a ser un poquito más amplios para la sana distancia, pero es tan importante cuando tú puedes expresar, las mujeres con otra mujer, lo que estás pasando, para que puedan orar por ti y te puedan motivar, alentar a seguir adelante. Igual los hombres, es muy importante la relación con tus hermanos. Ahora, este versículo 25, léelo una vez más ahí en tu Biblia, el 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Este versículo ha sido muy polémico estos meses, porque como muchos estuvimos sin congregarnos y algunos siguen todavía sin congregarse, este versículo obviamente sale a la luz, ¿verdad? Y muchos han dicho, no, pero es que no significa que estén unidos físicamente, sino que estén unidos en el espíritu, decían algunos, ¿no? Porque obviamente los que defendíamos el reunirnos, hacíamos referencia a este versículo. Ellos decían, no, eso no significa. Bueno, vamos a verlo en otras dos versiones para ver exactamente qué dice el texto y no qué digo yo. Mira lo que dice la versión Palabra de Dios para Todos. Algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. La versión traducción del lenguaje actual dice: no dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Entonces no hay que sacarle la vuelta, literalmente dice, de la reunión física. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice que cuando te reúnes, te animas unos a otros, dice la primera versión, y la segunda dice, se motivan unos a otros a confiar en Dios. Y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. ¿Qué día se acerca? Dice ahí en tu Biblia, cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día estará hablando ahí? ¿Alguien me dice? Ismael. ¿A qué día se refiere el versículo 25? Cuanto más que aquel día se acerca. ¿Mande? Exactamente. Muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Fue atrás? Aurora. Ok. Pensé que había sido ella. Punto para Aurora. Bien, entonces, exacto. Miren, hermanos, iglesia, eso es muy importante, porque mucha gente es muy optimista, pero la verdad, lo que la Biblia dice, Jesucristo mismo lo profetizó en Mateo 24, es que los dolores de parto se van a multiplicar cada vez más. Obviamente, las mujeres que han estado embarazadas saben que las contracciones no van hacia atrás, sino van cada día, se multiplican más rápido y más intensas, ¿verdad que sí? Hasta que llega el alumbramiento, que es el fin del mundo. Entonces, esto que está sucediendo de la pandemia, no pongas tu esperanza en una vacuna, ni pongas tu esperanza en cuando ya se termine, porque vendrán más pandemias y más intensas y más frecuentes. Cada vez el mundo está más corrupto, más caído, más contaminado, y cada vez vamos caminando hacia la destrucción del final de estos cielos y esta tierra, porque vendrán nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, no podemos confiar en las circunstancias ni en los hombres. Confiamos en Dios, ¿verdad? Entonces, conforme pasa el tiempo y nos acercamos más al fin de los tiempos, la maldad, la enfermedad, la contaminación, la violencia, el peligro va a ir aumentando, y más para los cristianos, los hijos de Dios.
Sabemos muy bien que la tribulación va a ser una persecución escarnizada en contra de los hijos de Dios, ¿verdad que sí? Entonces, en ese contexto, lo que estamos viendo es esto: es importantísimo tu relación con un hermano en la fe, porque así vas a poder sostenerte en esos momentos difíciles, y más necesitamos estar unidos más que nunca. De hecho, si te pones a pensar en los cristianos que han padecido persecución, por ejemplo, que a la fecha hay muchos que padecen persecución, pero si vamos a los tiempos de los romanos que perseguían a los cristianos, ¿sabes qué era algo común de ellos? Que era muy intensa y cercana la relación y la unidad entre ellos. Se apoyaban mucho unos a otros, ¿verdad? Claro, porque la comunión con tus hermanos, la relación con también ama a Dios como tú, es crucial y es vital, y cada vez que pase el tiempo va a ser aún mayor. Entonces acostúmbrate a disfrutar de una de las bendiciones más bellas que el Señor te ha dado, y es poder tener comunión con tus hermanos. Acércate, mujeres, aquí hay muchas mujeres que aman a Dios, acérquense, conózcanse, abran sus corazones. Ahorita no pueden abrazarse todavía, pero pueden platicar a 1,5 metros sin ningún problema. Y pueden orar unos por otros, igual los hombres. Esto es bien importante. Entonces, este es el elemento que está siendo destrozado por esta pandemia: comunión unos con otros. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el elemento que tanto defendemos los pastores y los hombres y mujeres hijos de Dios que han entendido la importancia de eso. Esta pandemia ha pegado en una de las columnas del cristianismo, que es la comunión entre los hermanos. Por eso nos ha afectado tanto, por eso muchos se han enfriado, porque necesitamos unos de otros para alentarnos a seguir con Dios, ¿verdad que sí? Y ahora resulta que por la pandemia no puedes reunirte con tus hermanos y convivir con ellos y estar en oración y dar un abrazo a alguien para animarlo. Pero vamos a hacer todo lo que podemos hacer. Vamos a reunirnos con la distancia, con la sana distancia famosa, y vamos a orar unos por otros en esa distancia y alentarnos y a cantar juntos a Dios y adorar a Dios. Esto es vital en la vida cristiana, ¿verdad que sí? Esto es lo que olvidan los que están en contra de que nos reunamos. Olvidan la importancia en la vida cristiana, algo tan básico como la reunión entre los hermanos, la comunión entre los hermanos, porque eliminan por completo el elemento crucial del cristianismo, que es la comunión con sus hermanos en la fe. Y esto es súper importante. No nada más, o más bien la unidad en físico trae un impacto emocional muy grande, y también un impacto espiritual muy grande. Donde están 2 o 3 en mi nombre reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú y yo nos juntamos aquí y cantamos y adoramos a Dios, espiritualmente es otra cosa que cuando estás en tu casa tú solo adorando a Dios, que eso también es muy necesario. Pero cuando estamos reunidos como congregación, somos la iglesia, y juntos estamos en un mismo espíritu, que es el Espíritu de Dios. Entonces no puedes sustituir eso con una transmisión en Facebook o un mensaje de WhatsApp o una llamada de teléfono, ¿verdad? Por eso tenemos que defender lo que la Biblia defiende, que es el congregarnos para animarnos unos a otros. Mira, te platico esta historia para que veas la importancia de esto. Había un hombre que tenía un huerto de muchos árboles muy grandes, y era un lugar que frecuentemente llegaban huracanes. Pero lo curioso es que este huerto, esos árboles, siempre se mantenían firmes cuando pasaban los huracanes, y todo alrededor quedaba destruido. Y estos árboles quedaban firmes y ya tenían varios huracanes que habían aguantado. Entonces fueron y le preguntaron al dueño del huerto, le dijo: oiga, ¿cuál es el secreto para que tu huerto siga de pie después de tantos huracanes? Y él contestó y le dijo: el secreto es la unidad. Le dijo: este tipo de árbol que yo tengo sembrados tienen grandes raíces, pero lo interesante es que debajo del suelo las raíces de los árboles se entrelazan, por lo que es imposible que un huracán los arranque a todos juntos. Ese tipo de árbol es el que se mantiene firme, porque las raíces están entrelazadas. Entonces imagínate, todos los árboles y abajo están todos unidos como si estuvieran tomados de los brazos. Entonces viene el huracán y es muy difícil que lo arranque. Si estuviera solo, aunque esté pegado al otro, pero no está entrelazado, se lo lleva, ¿verdad? Eso mismo sucede con los cristianos. Es imposible que el huracán llamado pandemia
te destruya si estás entrelazado con tus hermanos. Estás unido con tus hermanos y no es suficiente un WhatsApp o una llamada de teléfono. El venir a la iglesia, estás como si fueras un carbón y te juntas en la leña, te avivas, ¿verdad? Por eso es que no debemos dejar de congregarnos. Así que sostente fuerte de tus hermanos, de tus hermanas. Eso es muy importante, que los busquen en esos momentos difíciles. Vamos a continuar leyendo la última parte. Si estás tu Biblia, ábrela por favor ahí. Estamos ahí en Hebreos 10:26 y vamos a leer hasta el 31. Esta parte es una parte súper intensa que voy a tratar de explicarla de la manera más sencilla posible. Dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y subraya esa frase por favor: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Wow, eso es súper intenso. Pero si te fijas, la primera palabra, ¿cuál es? La primera palabra que leímos. La primera palabra de la sección, ¿cuál es? Exacto, gracias Aurora. Hoy andas encendida. ¿Por qué? Exactamente. Entonces, cuando viene ese por qué, significa que está ligando con lo que acaba de decir. Entonces, qué importante es que te sostengas fuerte, porque si caes en esto, tendrás una consecuencia, una disciplina de Dios muy fuerte en tu vida. Los que terminen esta pandemia y estén en el piso, lejos, con un camino incorrecto, haciendo cosas que no le agradan a Dios y no regresa, esa persona tendrá una consecuencia horrible, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Por eso es tan importante sostenernos unos a otros, sostenerte en tu fe, para no desviarte y para no alejarte del Señor. Pero aquí este nivel es el nivel extremo, cuando alguien realmente le dio la espalda a Jesús. Por eso dice ahí, cuando dice: cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. ¿Conoces a alguien que ha pisoteado al Hijo de Dios? Es decir, alguien que tuvo conocimiento de la verdad y después de un tiempo le dio la espalda y ya no quiso regresar con el Señor y vivió haciendo cosas que le ofenden a Jesús sin importarle y burlándose de Él. Eso es pisotear al Hijo de Dios. Y te aseguro que muchos, tristemente, en esta pandemia van a terminar así, pero nosotros no. Amén. Hacemos todo lo contrario. En vez de pisotear al Hijo de Dios, lo que hacemos es nos sostenemos de Él en medio de la situación difícil, ¿verdad? La tercera manera de mantenerte firme y adelante es: sostente fuerte del Hijo de Dios. Sostente fuerte del Hijo de Dios, del mismo Señor Jesús. Ese es el gran peligro de rechazar a Jesucristo voluntariamente. Pero quiero dejar en claro de una vez, esto que está diciendo aquí no está hablando de un verdadero Hijo de Dios. Ustedes ya aprendieron eso y se lo repito: alguien que ha nacido de nuevo, no es imposible que pueda perder su salvación. No está hablando de eso. Muchos que erróneamente enseñan eso toman estos versículos como para argumentar su punto de vista, pero no está hablando de que un verdadero Hijo de Dios se va a perder y va a ser consumido por el fuego de Dios y va a estar perdido por la eternidad. No significa eso. Para que podamos entenderlo un poquito, te voy a leer esa parte en la versión Nueva Traducción Viviente. Si no la alcanzas a leer, escucha. Mira lo que dice: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Hago una pausa ahí.
¿Puedes buscar ahí en tu Biblia la palabra adversarios, por favor? Está en el versículo 27. ¿Ya la encontraste? Bien. Está hablando de los adversarios, de los enemigos de Dios. Un hijo de Dios no es un adversario de Dios, ¿de acuerdo? No es un enemigo de Dios. Entonces está hablando de aquellas personas que escucharon la palabra de Dios, tuvieron conocimiento, pero decidieron rechazar. Para ellos, ¿qué más les queda? Yo conozco personas así, que ya han escuchado el evangelio muchas veces. Yo les he predicado, evangelizado y lo han rechazado. ¿Qué más queda para ellos? ¿Quién me puede decir eso? ¿Qué más queda para ellos? Nada. No hay nada más para ellos. Es lo que dice aquí. Ya no queda ninguna cosa, ningún sacrificio que cure sus pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Y luego dice, pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Pero mira esto, piensen pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado el Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Eso hace a alguien que rechaza al Señor Jesús, porque el que nos convence de pecado es el Espíritu Santo. Por eso, para ellos dice el Señor, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que merecen. También dijo, el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Y esa frase, el Señor juzgará a su propio pueblo, está hablando de que Él disciplina a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Aunque somos hijos de Dios y sabemos que no perdemos la salvación, no significa que podemos pecar sin ninguna consecuencia. Somos disciplinados, pero en nosotros, en un verdadero hijo de Dios, está el no querer pecar, ¿verdad? Y cuando pecamos, realmente nos sentimos de una manera muy mal que nos lleva al arrepentimiento. No podemos vivir en ese pecado, por eso somos perdonados por Dios. Entonces, ahí mismo, si tienes Biblia, busca el versículo 39, por favor. 39. Para que puedas ver una vez más a quién se refiere. ¿Ya lo tienes ahí? Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Cuántos dicen amén? Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahí está lo que estoy diciéndoles. Muchos llegaron a ese nivel en la pandemia. Realmente eran personas que todavía no nacían de nuevo, pero estaban interesados y se han retractado y han rechazado al Señor Jesús. Amén. Quiero terminar con esta historia de un barco muy famoso que se llamó Mayflower. No sé si ustedes han escuchado la historia de Estados Unidos. En este barco es donde llegaron los peregrinos de Inglaterra a Estados Unidos, y es un barco muy famoso para los estadounidenses. Entonces este barco, que fue en el 1620, cuando iba camino a Estados Unidos, un joven llamado John, que era un marinero que estaba sirviendo en ese barco, subió para ver el cielo, las olas. Estaba cansado de estar ahí, pero estaba una tormenta. Entonces las olas golpearon el Mayflower y este joven salió volando. Entonces los demás marineros pues obviamente pensaron lo peor y lo dejaron ahí como diciendo, pues este ya murió. Pero después de un tiempo se dieron cuenta que de alguna manera este joven se había agarrado de una cuerda y seguía ahí todavía colgado pidiendo ayuda. Entonces rápidamente lo rescataron y le dijeron, oye, ¿qué pasó? Dice, no hombre, estuve hasta 3 metros bajo el agua, pero me sostuve de la cuerda porque sabía que de ahí dependía mi vida y no me solté, y por eso estoy aquí. Ese joven llegó a ser uno de los principales patriarcas de Estados Unidos, que tuvo como 88 nietos, y de ahí descendieron muchas familias de Estados Unidos, porque este joven se sostuvo bien agarrado de esa cuerda, sostuvo porque sabía que de ahí dependía su vida. Amén. De esa misma manera yo te digo hoy, sostente fuerte en esta pandemia, en esta tormenta llamada pandemia. Sostente fuerte, no te sueltes. ¿De qué te vas a sostener? De tu fe,
de tus hermanos y del Hijo de Dios. Hoy más que nunca necesitamos estar aquí en la iglesia, en comunión unos con otros y cerca del Señor Jesús y de su palabra, escuchando, recordando sus promesas para que te sostengan fuerte en medio de esta situación y permanezcas firme y adelante. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar para luego continuar con la dinámica de grupos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Dios, yo te pido, Dios, por cada persona que está aquí y la que nos están viendo en las redes sociales. Señor, yo te pido, Dios, y te ruego que traigas ánimo al corazón de cada persona que escucha a través de recordar tus promesas y que tú eres fiel y que las cumplirás. Señor, que la fe que has puesto en nosotros, esa fe sea la que nos sostenga en estos momentos difíciles. El recordar que tú cumplirás lo que prometiste y poder permanecer, estudiar y escudriñar tus promesas que puedan seguir fortaleciendo nuestra fe. Señor, te pido también que nos ayudes a poder sostenernos unos a otros, buscarnos unos a otros, congregarnos para que podamos alentarnos, animarnos, motivarnos a continuar este caminar contigo, Señor. Y por último, Dios, tú mismo, Señor Jesús, tu misma presencia, que sea la que nos sostenga en estos momentos difíciles, Dios. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino nosotros somos los que tenemos fe para preservar nuestras almas, para continuar contigo y seguir firmes y adelante. Yo te entrego la vida de cada persona que está aquí, Señor. Bendícelos. Te pido que bendigas especialmente a la persona que ha estado desanimado o que ha pasado por momentos difíciles por la pandemia o por cualquier situación en su vida, que esta palabra pueda sostenerlo, levantarlo en su espíritu y en su corazón. Yo bendigo sus vidas. Sigue orando ahí donde estás. Sigue orando al Señor. Abre tu corazón y permite que el Espíritu Santo venga a fortalecer tu fe y tu espíritu con esta palabra. Y que nadie te interrumpa mientras estás orando. Yo me dirijo a quien nos visita por primera vez, o si hay personas que aún no han rendido su vida a Jesucristo. Si no te has arrepentido de tus pecados y has confesado públicamente al Señor, esta es tu oportunidad para que seas perdonado. Si tú quieres hacerlo ahora, yo te animo a que lo hagas y yo te voy a ayudar con una oración. Si tú quieres tomar esa decisión, nada más indícamelo con tu mano levantada para saber por quién voy a orar. Donde tú tomas tu vida y se la entregas a Jesús. Gracias, puedes bajarla. ¿Hay alguien más para orar juntos? Bien. Entonces, si tú levantaste tu mano, di conmigo estas palabras y tú repítelas con todo tu corazón y sinceridad. Dile: Señor Jesús, te doy gracias porque me amas. Yo me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Sé que me perdonas porque fuiste a la cruz a morir por mí. Gracias porque eres tan bueno conmigo. Hoy te rindo mi vida y tú eres el dueño, el Señor de mi corazón. Te doy gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien.